gloria al Señor. Vamos a leer una vez más el pasaje que comenzamos a exponer la semana pasada y prácticamente quedó expuesto. Nos quedó la parte de aplicación y el último punto de por qué es tan importante para nosotros este relato del diluvio. Así que para refrescar vuestras mentes, vuestra memoria, vamos a leer este texto de Génesis, capítulo 7, versículos 17 al 24, que dice así la palabra de Dios. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 7 metros por encima de los montes después que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu y de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Y el Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Que Dios nos ayude en esta tarde a entender lo que este pasaje significa para nosotros, creyentes del siglo XXI. La semana pasada consideramos varios aspectos generales acerca de lo que es el diluvio, de lo que supuso aquella catástrofe universal, características sobre ella, hablamos de los registros fósiles, de todo lo que estaba relacionado con el diluvio, la capacidad del arca, si cogían o no cogían todos los animales. Consideramos todos estos aspectos y más. Y nos quedamos al borde de una pregunta, que es lo más importante de este pasaje, hermanos. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué la historicidad de este texto es tan importante para nosotros? ¿Cuál es la diferencia para nosotros, hermanos, de si Noé existió o no existió, si hubo o no hubo un diluvio universal? ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? De hecho, tiene mucha importancia, hermanos, mucha importancia. Tiene una importancia muy grande porque ahora lo vamos a ver. Para eso hicimos todo el preámbulo de la semana anterior, considerando todo lo que el diluvio envolvía. Y vamos a ver en esta tarde, entonces, qué representa el diluvio en la historia de la salvación para nosotros y para todos los creyentes, por supuesto. Y aquí hay tres puntos que quiero extraer de este texto con vosotros. Lo primero, hermanos, es que el diluvio es una expresión de los castigos temporales de Dios sobre el mundo, sobre los individuos que están en el mundo. Y apunta hacia el día del juicio y hacia el día del castigo eterno. Eso es lo que es el diluvio. Esta no fue la última vez que Dios hizo algo así, porque un poco más adelante vas a poder encontrarte en el libro del Génesis que Dios destruye 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, las pulveriza, no deja ni rastro de ellas. Ciudades que fueron borradas sobre la faz de la tierra por la ira de Dios. Y parece que estas historias no nos gusta tenerlas en cuenta, pero ahí están en la Biblia. Veremos acerca de los desastres que Dios trajo sobre Egipto en el libro del Éxodo. Barrió completamente Dios a Egipto con esas 10 plagas que sacudieron el país de arriba abajo y que derribaron completamente al faraón. Aunque si recordáis la historia, una vez que las plagas pasan, el faraón, endurecido en su corazón, decide salir detrás del pueblo de Israel. Ya se había olvidado de todo el juicio que Dios había enviado sobre la nación de Israel y sobre su propia casa, su primogénito también había muerto. Pero enseguida se olvidó y dijo: vuelvo a las de antes. Esta es una constante, ¿verdad?, en el hombre. Fijaros
En el libro de Josué vamos a ver también cómo Dios, a través de su pueblo Israel, destruye a esas 7 naciones cananeas que habitaban la tierra de Canaán, el Eteo, Jebuseo, etc. Todos los feos estaban allí. Y durante 450 años, ese pueblo había estado provocando la ira de Dios. Por medio de ellos lo que hacían que eran idólatras, sacrificaban, lo dije más o menos, sus hijos se los sacrificaban vivos. Su primogénito, el primer hijo, se lo ponían en el fuego, en los brazos, ardiendo del dios Moloch. Y hacían todo lo que hacían los de antes del diluvio. Todos esos pecados que ellos hacían y más. Seguimos con la historia bíblica. Veremos cómo Dios destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70, algo que parecía imposible para un judío. Los judíos pensaban que Dios no iba a permitir nunca eso. Que la ira de Dios, viniendo inclusive del Imperio Romano, cayese sobre esa ciudad. Pero eso fue todo a raíz de haber rechazado al Mesías. Dios permitió, Jesús anunció que no quedaría piedra sobre piedra de aquella ciudad. ¿Sabéis cuántos judíos murieron en Jerusalén en el año 70? Más de 1 millón de judíos. Y los 100 y pico mil que quedaron con vida fueron llevados esclavos a Roma. Y fueron los que construyeron el Coliseo romano. Dios permitió todo eso y más. Aquella generación de judíos del año 70, en la época de Jesús, rechaza a Jesús como el Mesías. Y este es el castigo consecuente. La ira de Dios viene sobre ese pueblo. Y Jesús profetizó que habría hambres a lo largo de la historia humana, epidemias, pestes, terremotos. Todas esas catástrofes vienen ocurriendo desde el diluvio hasta hoy. Catástrofes que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y en diversas épocas, en diversas culturas. Estos son fenómenos de la misma categoría, son juicios temporales de Dios sobre la humanidad pecadora, rebelde e incrédula. ¿Qué consecuencias tienen estos juicios sobre la humanidad? Bueno, de ejemplo te pongo uno muy reciente, que todos pudimos ver en directo. El atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Veníamos de trabajar, era un martes, y llegué a casa, me senté a ver el telediario, vi como un avión se estrellaba contra una torre, a los pocos minutos venía otro, se estrellaba contra otra torre, y vimos como casi 3.000 personas, creo recordar, murieron en esas torres, atrapados ahí. Mirar, lo que ocurrió a continuación de ese atentado terrorista fue que a la semana siguiente, ese fin de semana, la gente comenzó a ir a la iglesia. De nuevo. Algunos catalogan que hubo hasta un 25% de incremento de personas acudiendo a la iglesia. Los dirigentes cristianos pensaban que esto iba a traer un avivamiento de parte de Dios, que esto iba a servirle a los hombres y mujeres de Nueva York y de todo el país y de todo el mundo de advertencia. Y que las iglesias se iban a llenar de gente. Bueno, en enero del 2002, apenas unas semanas después, la asistencia ya era la misma que antes del atentado. Esa es la condición del corazón humano, hermanos. Enseguida olvidamos lo malo y volvemos a lo de siempre. Somos lo que somos. Por mucho que Dios nos azote, al final te olvidas del azote y vuelves a recaer en lo mismo. Es tremendo. Es tremendo la condición del corazón humano. Mira, hay una palabra que llegaremos a ella, está en el capítulo 8 del Génesis, 8:21. Después de que termina el diluvio, Dios dice, no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios conoce mejor que nosotros. Nosotros ahora lo conocemos porque queremos a Dios. Y Dios sabe, hermanos, que los seres humanos continuarán albergando malas intenciones desde su juventud y que no tienen remedio. Y durante el resto de sus vidas, Dios sabe que esto perfectamente va a seguir ocurriendo y decide no volver a destruir más a la tierra ni al hombre por causa
de la pecaminosidad y no lo hará más por medio de un diluvio. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene remedio, es lo que está diciendo este pasaje de Génesis 8:21. El hombre no tiene remedio, no sirve de nada que les envíe un diluvio, que extermine a todo el mundo, menos 8 personas, porque la gente enseguida se va a olvidar de eso y va a volver a sus caminos. Efectivamente, siempre ocurre lo mismo. Venga la catástrofe que venga, hermanos. Hubo un tsunami también en este siglo, murieron 250.000 personas. Otra, a los pocos días ya se habían olvidado. Recientemente, hace 6 años, hemos tenido una pandemia. Todos, la gente ya ni se acuerda. Ya ni se acuerda. Nos olvidamos de estos juicios temporales de Dios. Nos olvidamos de Dios y vamos a nuestros caminos. Cuando nosotros estudiamos acerca de la santidad de Dios y de su ira, hermanos, en teología sistemática, hacemos una separación entre los juicios temporales o penas temporales y las penas eternas. Bueno, las penas temporales son catástrofes de esta naturaleza que estamos mencionando aquí, con las cuales Dios aflige a la humanidad por causa de su rebelión y de sus pecados. Dios trata de corregir al hombre. Maremotos, tsunamis, inundaciones, diluvios, pestes, plagas, epidemias, pandemias, todo esto son castigos temporales, son aflicciones aquí, en este mundo, aquí y ahora, y están relacionadas con el tiempo en que la humanidad vive aquí. Son temporales. En contraste con los castigos temporales tenemos los castigos eternos, o las penas eternas, y aquí tenemos el infierno, llamado también el lago de fuego que arde con fuego y azufre, como un sufrimiento eterno que no tiene fin. Estas son las penas eternas, castigos eternos. Los castigos temporales son una sombra, una muestra, son un aviso respecto a los castigos eternos. Estos no son nada comparados con la idea de un sufrimiento eterno en el infierno, ¿verdad? No nos gusta hablar del infierno, a nadie le gusta que le hablen del infierno, pero Jesús habló mucho acerca del infierno, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el diluvio, hermanos, es un aviso de Dios hacia la humanidad, un aviso de Dios. Y después del diluvio, todas esas cosas y catástrofes que hemos mencionado aquí, y otras que vendrán. ¿Por qué nosotros creemos que esto es así, hermanos? Si tú vienes siguiendo esta serie del Génesis, verás que no tenemos otra explicación. No hay otra explicación. No tenemos cómo escapar a esta conclusión, hermanos. El Dios que de la nada creó lo que existe, el que es Señor de todas las cosas, que gobierna todo lo que existe, que creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, que lo colocó al hombre allí en el jardín del Edén, un lugar maravilloso, y lo puso a prueba, y lo avisó de las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Colocó al hombre del jardín allí y lo probó y lo avisó de las consecuencias del pecado. Y no podemos mirar, hermanos, no podemos mirar para todo esto y pensar que no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo. Que esas cosas nada tienen que ver. Que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a permitir estas cosas si Dios es un Dios de amor, como dicen muchos? Pero decir eso, hermanos, es media verdad. Y media verdad es siempre una mentira completa. Media verdad es una mentira completa. Nos olvidamos que Dios es también justo, que Él es santo, y no podemos ignorar eso, hermanos. Tú cuando enfatizas una muestra del carácter de Dios y dices que Dios solo es amor, amor y amor, y permite todo y consiente todo porque Dios es muy bueno, tú estás deformando a Dios, estás desarrollando una característica de Dios, pero Dios es más que amor. Y eso se llama una caricatura. Cuando tú haces una caricatura de un personaje que tiene la nariz un poquito larga y la dibujas más grande y tal, estás haciendo una caricatura, ¿verdad? Bueno, pues decir que Dios solo es amor es hacer una caricatura de Dios. Un Dios que tú puedas afectar. Un Dios de tu imaginación. Un Dios al cual tú puedes decir amén. Pero no es el Dios de la Escritura, ya lo has deformado. Dios se revela a través de su palabra. Y aquí se nos está mostrando tal como Él es. Y Dios envió un diluvio y acabó con toda la humanidad. No lo va a volver a hacer, pero hay un castigo eterno. Hay un juicio final. Y no podemos quedarnos solamente con el Dios de amor, porque eso sería
Media verdad, y media verdad es siempre una mentira completa. Dios es también justo, Él es santo, y no podemos ignorar esto, hermanos. Por eso para nosotros es importante que la historia del diluvio, hermanos, sea real, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios real, no es un Dios de fantasía, no es de ficción, no es una leyenda. Dios es real, no es una imaginación o una proyección de mi cabeza en la búsqueda de un Padre que cuide de mí en mis necesidades, al cual yo acudo cuando estoy entrando en necesidad. Lo tengo ahí, como la lámpara de Aladino, que la tengo allí en un estante, y cuando me hace falta voy, echo mano del froto y y empiezas a pedirle cosas. Si ese es tu Dios, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Él es un ser eterno, creador de todas las cosas, que tiene una voluntad y que tiene un plan y que tiene un propósito en todo lo que hace. Y que Él es santo en sus caminos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros recibamos este relato del Génesis como algo histórico, hermanos, algo histórico, un hecho que ocurrió realmente como la Escritura nos lo dice. Amén. Bueno, cuesta decir amén a estas cosas, pero es que es la verdad. Segunda razón, o segundo punto, ¿verdad?, que podemos extraer de este texto, de este pasaje, es que el arca levantada por las aguas, porque el arca fue levantada del suelo, ¿por qué? Por las mismas aguas que aplastaron al resto de la humanidad. El arca levantada por las aguas representa en la teología bíblica la salvación en Cristo, simbolizada en cierto modo por el bautismo. Vamos a ver esto. De acuerdo con el apóstol Pedro, las mismas aguas que destruyeron el mundo fueron las mismas que levantaron el arca y salvaron a Noé y a su familia. ¿Qué te parece esto? Las mismas aguas. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 20 y 21, él dice así: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Cuando miramos al arca, hermanos, a la historia del diluvio que acabamos de considerar aquí, podemos percibir que no solamente había destrucción o hubo destrucción ahí, no es solamente la ira de Dios derramándose en torrentes sobre un mundo desobediente, sino que mientras las aguas subían, el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y dentro de esa arca, Noé y su familia. Y Pedro, viendo este hecho, observa lo siguiente, que el arca es un tipo de la redención, de la salvación en Cristo Jesús. El arca nos salva. Nosotros somos salvos en el arca y por el agua, y al mismo tiempo por las aguas, porque fueron las aguas las que levantaron el arca de la tierra. La misma agua que destruye el mundo es la misma agua por medio de la cual Noé es salvo y es levantado de la tierra dentro de la seguridad del arca. Y Pedro aquí hace esa comparación. Somos salvos en Cristo Jesús, y esa salvación, dice él, es simbolizada en el bautismo. Por tanto, ya tenemos desde el Génesis, hermanos, el plan de Dios revelado, figurativamente, simbólicamente y tipológicamente. El arca es un tipo de Cristo. Solo los que estaban dentro del arca se salvaron, solo los que estén en Cristo, que hayan creído en Él, se salvarán. No hay más. Hay una exclusividad aquí, ¿verdad? Pues el arca es tipológicamente hablando un tipo de Cristo. Es la figura del arca siendo levantada en las aguas y siendo salvos de aquel cataclismo, de aquel desastre que está ocurriendo, llevando a su fin y término aquel mundo que pereció, aquel mundo antiguo. En resumen, aquí el arca flotando sobre las aguas apunta a la salvación en Cristo, que es simbolizada a su vez por el bautismo. Ese bautismo, nos dice Pedro aquí, es el nuevo nacimiento.
Y no simplemente un baño externo con agua. Muchos se han bautizado, se han ido a bañar al río, pero no han nacido de nuevo. Y lo que te salva es nacer de nuevo. Y eso se simboliza con el bautismo, supuestamente. Pero hay muchos que han sido bautizados que no han nacido de nuevo. En la época de Moisés, cuando él estaba escribiendo este relato para los israelitas, ellos no tuvieron ese privilegio de entender este simbolismo que nosotros podemos percibir aquí en la Escritura plenamente. Sin embargo, hermanos, cuando ellos salen de Egipto por brazo de Moisés, por el brazo de Dios, conducidos por Moisés, ellos fueron bautizados, dice, en el Mar Rojo. Y esa es una expresión que Pablo también utiliza. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 2, cuando Moisés abre el Mar Rojo, allí pasan 1 millón de personas en medio de esas 2 columnas de agua, niños, mujeres, hombres, atravesando por allí. Y Pablo va a decir allí que ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos los que salieron de Egipto pasaron por allí, todos fueron bautizados. Ahora, ¿se salvaron todos? No. Dice Pablo ahí en ese pasaje de Corintios, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos tuvieron esa experiencia, una experiencia semejante, y tal vez ahora ellos pudiesen entender lo que el arca simbolizaba para ellos, ¿verdad? Pero más todavía para nosotros, que estamos viviendo 2000 años después de que Pedro escribiese esto. Nosotros podemos, hermanos, mirar y saber que la salvación de los pecados nos es garantizada por Dios y que el bautismo es el símbolo de eso, es un símbolo. Podemos alegrarnos de que Dios ya apuntaba a la redención que habría en Cristo Jesús allí en medio de todo aquel desastre. No era solamente ira lo que había allí el día del diluvio, sino también compasión y misericordia para los que estaban dentro del arca. Tercera razón, tercer punto, por la cual este relato es importante para nosotros aquí. Aquí Noé es visto como una ilustración de la salvación por la fe, de eso no cabe duda. El profeta Ezequiel nos dice 2 veces en el capítulo 14, refiriéndose a Noé, como un hombre justo y un hombre de fe. Así lo define Ezequiel. Sin embargo, el texto más importante referente a Noé lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11, la Galería de la Fe, versículo 7, donde dice el autor de los Hebreos, dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, dice. Y este pasaje de temor reverente me recuerda a Filipenses 2:12, donde dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor, ocupaos. Cuidad vuestra salvación, ocupaos en ella con temor y temblor. Y aquí Noé dice que con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Él fue salvo, hermanos, porque creyó a Dios. Le creyó a Dios que mandaría un diluvio y de hecho se puso a construir el arca. Antes de eso, Noé ya había creído en las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados. A Adán y Eva en el huerto, de tu simiente vendrá aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Llegó a Set, le dijeron, mira, si toda la generación hasta llegar a él. Él creyó en esa promesa, él se mantenía fiel a esa promesa, él adoraba como Dios necesitaba ser adorado, requería ser adorado. Él era un hombre íntegro, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Él fue salvo porque creyó a Dios que mandaría un diluvio, como así fue. Y antes de eso él ya había creído en las promesas de Dios. Y ya vimos la piedad de Noé en un mensaje anterior. Él había creído en la promesa de la simiente de la mujer y los israelitas que estaban escuchando a Moisés, fieles como Noé, ellos también fueron salvos por la fe en el Mesías que habría de venir. Nosotros, hermanos, lo repito una vez más, somos salvos también por la fe, pero mirando hacia atrás al Mesías que ya vino, que murió y que resucitó. Esa es nuestra fe.
Ellos miraban para adelante, nosotros miramos para atrás. Nosotros tenemos el apoyo histórico de que Jesús vino. Ahora parece que están descubriendo que Jesús es un personaje histórico. Aún lo están descubriendo ahora. Nosotros creímos en él hace tiempo. Bienaventurados los que creen sin ver, dice el Señor. Y quiero terminar haciendo unas breves aplicaciones prácticas para nosotros delante de este texto, de este pasaje tan relevante y tan importante para nuestra fe. Primero, creo que este pasaje nos llama a confiar en la Biblia como siendo la palabra de Dios. La importancia de la historicidad del relato del Génesis, hermanos. Hasta el capítulo 11 del Génesis, muchos te van a decir que eso es mito, leyenda, fábula, que es un cuento, que no te puedes fiar de eso. Os vais a encontrar a personas que os van a decir precisamente eso. Documentales en la televisión te van a decir lo mismo. Todo lo que veas en diversas plataformas te van a decir lo mismo. Lo encontrarás en la internet, en blog, en perfiles de pensadores, lo encontrarás en eventos, lo encontrarás más frecuentemente si vas a la universidad, en los institutos. Eso es lo que vas a oír por todas partes. Que esos son mitos, fábulas, leyendas, que son cuentos. El libro del Génesis es un libro legendario, lleno de mitos y fábulas, es lo que te van a decir. Pero lo peor, ¿sabes qué es lo peor de todo esto, hermanos? Lo peor de todo esto es ver cómo un grupo que se denomina cristiano asegura que podemos continuar creyendo en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y al mismo tiempo poder prescindir de la historicidad de estos hechos, de estos relatos del libro del Génesis, que no ha ocurrido, que no ha sido como dice aquí, que son fábulas, que son mitos, que son cuentos. Ahora la pregunta que tú le tienes que hacer a estas personas, a estos cristianos, es ¿dónde vamos entonces a fundamentar nuestra fe? ¿Dónde la vamos a fundamentar? El cristianismo es la única religión, escucha bien, la única religión del mundo que depende de la historia. ¿Qué te parece? Mira, tú puedes negar la existencia de Mahoma y tu fe, si eres un musulmán, no se va a desplomar. Tu fe no depende de si Mahoma existió o no existió, es una religión. De la misma forma podemos hablar del confucianismo, podemos hablar del budismo. Sin embargo, hermanos, el cristianismo es la única religión que depende del hecho de que su fundador murió y resucitó. Un hecho histórico, sin los cuales el cristianismo no existiría, por lo menos no existiría tal y como lo conocemos hoy. Nuestra fe depende de eso, que Cristo murió y resucitó. Ahora, si estos relatos son falsos, los relatos del Génesis, una leyenda, un producto de la imaginación de los creyentes del Antiguo Testamento, del pueblo judío que decidió inventar estas historias, todo el Nuevo Testamento entonces queda sin base. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se basa en estas historias, como os acabo de mencionar ahora, por eso es tan importante. Se basa en estas historias. ¿Por qué nosotros necesitamos de un redentor, hermanos? Por causa de Génesis 3. El hombre cayó en pecado y Dios hace una promesa: de tu simiente nacerá un redentor. ¿Por qué nosotros somos valiosos a los ojos de Dios? Génesis capítulo 2. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué para nosotros la heterosexualidad, un hombre y una mujer, es la norma? ¿Por qué es la norma esa para nosotros? Porque Dios los creó, Génesis 2, varón y hembra los creó. Y le dijo: creced y multiplicaos, no hay otra forma, no hay otro medio. Por lo tanto, hermanos, toda ética, toda doctrina cristiana que se tenga por tal depende de la historicidad de estos hechos relatados aquí. Por lo tanto, este relato nos confronta a todos los creyentes nos confronta, porque parece una leyenda, ¿verdad? Esto parece increíble. Parece increíble que este tipo de cosas haya acontecido, pero ocurrieron, hermanos, tal y como se nos relatan aquí. En el momento en que somos confrontados con estos pasajes, ¿tú crees o no crees? Una de dos, no hay término medio. Porque entonces, hermano, ¿cuál va a ser tu criterio para no creer esto? ¿En qué te vas a fundamentar? Yo no creo este relato de aquí, pero puedo decir que sí creo en la resurrección de Cristo. Mira, estos dos fenómenos son del mismo orden, son milagros. Milagros. La resurrección de Cristo ocurrió una sola vez en la historia. Una y nada más. Una y nada más. Estos fenómenos son del mismo orden y se llaman milagros.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a escoger los milagros que decides creer? ¿Vas a escogerlos? Estos sí, estos no. ¿Cuál será tu criterio para hacer eso entonces? ¿O recibimos toda la Biblia, hermanos, como palabra de Dios? ¿O estaremos abiertos al subjetivismo, a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que a mí me interese? Y a ser guiados por otros criterios diferentes. Y vamos a sucumbir, como muchos evangélicos han sucumbido. Yo voy a poner un ejemplo aquí histórico, porque esto también ocurrió. ¿Sabéis que en el año 1859 Charles Darwin propuso su teoría de la evolución? Famosa teoría que hasta nuestros días hoy se enseña como una ley, no como una teoría, pero sigue siendo una teoría que no ha sido demostrada. Pero se enseña en las facultades, en las universidades, en los institutos. Se enseña como un hecho comprobado científicamente. Bueno, ¿qué ocurrió en las iglesias de Europa cuando esta teoría salió a la luz? Bueno, hubo dos reacciones dentro del mundo cristiano. La verdad que hubo dos reacciones. Una fue de furia y condena pública a esa teoría, que no estaban nada de acuerdo. Y otra fue adaptación teológica y la aceptación final. Bueno, yo puedo seguir siendo cristiano y creer en la evolución. Y muchos hoy en día siguen estos caminos. Siguen estos caminos, ¿verdad? De creer en la evolución. Bueno, pues muchas iglesias, una vez que el diablo metió ahí la cuña, se empezaron a vaciar, dejaron de ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque si tú crees en la teoría de la evolución, la consecuencia es que venimos de la nada y vamos a la nada. No tenemos a un Dios a quien rendir cuentas, en definitiva. Y eso hizo mella en la mente de muchos cristianos, que estaban en las iglesias, pero estaban cogidos con pinzas. Y cuando esta teoría se introduce, empiezan a cavilar y dicen, bueno, si la evolución es cierta y es verdadera y venimos de nada y vamos a la nada, aquí le tenemos que dar cuentas. Y terminaron yéndose. Eso es lo que ocurrió. Tambaleó la fe de muchos creyentes. La teoría de la evolución, el naturalismo filosófico, el marxismo cultural y cosas de este tipo, todo, hermanos, son las que vas a encontrar en la universidad, en los libros académicos de hoy en día, en los documentales de Netflix, todas las plataformas, History Channel, todos estos canales. Todo esto es lo que te vas a encontrar. Segunda aplicación, queridos hermanos, segunda aplicación, y son breves las dos que quedan, ¿verdad? 5 minutos si acaso. Hermanos queridos, ¿cómo no deberíamos de temer a Dios y a su ira, hermanos? Y esto lo digo con mucho temor en la presencia de Dios, hermanos. Porque tal vez haya alguien aquí o alguien que nos está escuchando, que nos sigue por la internet, por las redes, que piensan que una persona puede estar unida a Dios o tener comunión con Dios y al mismo tiempo estar coqueteando con el pecado. Esto es una advertencia. Esto que vemos aquí es lo que sucede con el pecado, hermanos. El juicio de Dios viene. Cuando Dios dice basta, es basta con el pecado. Punto y final. Por tanto, hermanos y amigos, no provoquemos la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. La paciencia de Dios, se suele decir, tiene un límite. Tiene un límite. Y estamos hablando como si fuera Dios un hombre, para que podamos entender en un lenguaje antropomórfico, que tú lo puedas entender. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Personas que profesan ser cristianas, que de alguna forma se relacionan con la iglesia, tal vez participan en cierto modo, tal vez están unidas a alguna iglesia, de alguna manera son miembros, de alguna forma, tal vez están viviendo de alguna forma una doble vida, una vida de inmoralidad, una vida de deshonestidad, una vida absolutamente mundana. ¿Y qué pasa? Bueno, puede ser que no te veamos, puede ser que nadie te vea. Y generalmente, hermanos, cuando se descubre, ya es demasiado tarde. Pero el Dios creador, el Dios que creó todas las cosas, que vio, acordaos, que vio todo lo que estaba pasando en aquellos días del diluvio, es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios. Y lo que Dios vio en aquel entonces, lo sigue viendo hoy en día. Escucha esto, escucha estas palabras de Jesucristo. Él habló en Mateo 24, versículo 37,
referente al diluvio, y él dijo esto: mas como en los días de Noé. Nos dice el cómo, no nos dice cuándo. El día y la hora no nos lo dice, pero nos dice el cómo. ¿Cómo serán aquellos días cuando Él regrese? Y por el cómo puedes acercarte un poco a cuándo. Pero más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta ese mismo día, hasta el último día. Y no entendieron. Y a mí esto me revienta el corazón. Y no entendieron. Por mucho que les hables, por mucho que les expliques, por mucho que advertencia que lances, y no entendieron. Que Dios nos ayude a que la gente entienda. Estamos aquí de paso, y lo digo una vez más. Entiende que tienes que presentarte delante de Dios un día. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y ahora dice, y así será también cuando venga el Hijo del Hombre. Así será también. De repente, súbitamente, ¡brum! Ni se lo esperaban, ni entendieron que podía ser. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Y así será el día que Jesús regrese. El diluvio, hermanos, apunta hacia el día del juicio. Y antes de eso, los castigos temporales. Medita en eso, amigo, medita en eso, hermano. Nosotros no estamos aquí jugando con Dios. Nosotros venimos aquí y nos congregamos domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el cristianismo en serio. Si realmente quieres vivir una vida para Dios, una vida consagrada a Jesucristo, estás en el lugar correcto. Eso es lo que nosotros queremos también. Somos pecadores miserables redimidos por gracia, hermanos, pero nuestra confianza se encuentra en aquel que fue simbolizado en el arca, Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Y en Él nosotros esperamos escapar de las aguas del juicio final. Él es nuestro arca, Él es nuestra salvación, hermanos. Y mi última palabra de aplicación para concluir es que nosotros busquemos a nuestro Dios por la fe en Cristo para encontrar misericordia y salvación. Hermano y amigo, si Noé halló gracia de parte de Dios, tú también la puedes encontrar. Tú también la puedes encontrar. Si te sientes culpable en tu conciencia, en tu corazón, si te sientes condenado acerca de tu relación con Dios, entonces puedes buscarlo. Todavía estás a tiempo, porque Él es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios compasivo, que en medio de todo aquel desastre que vino sobre el mundo antiguo, Él salvó y Él preservó a alguien que lo amaba, porque ese alguien que lo amaba lo buscó. Ese era Noé. Y ese es el mismo Dios. El mismo Dios. Por tanto, busca a ese Dios en Cristo Jesús. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Busca al Señor. Amén. Que Dios quiera aplicar esta palabra a nuestros corazones y al corazón de todos aquellos que estén escuchando este mensaje y que nos quebrante delante de Él y que nos permita vivir para su gloria todos los días de nuestra vida. Amén. A esa sea la gloria. Amén.